capítulo 1, versículo 7 de Efesios. Dice así: ¿A quién tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia? La parábola del buen samaritano nos muestra cómo un hombre, siendo de un pueblo que no era él bien recibido por los judíos, sino más bien rechazado por ellos, no tiene ningún tipo de recelo en su corazón para ayudar a una persona que encontró tirada y malherida en el camino donde él iba. No solo que lo ayudó llevándole a un lugar seguro, sino que se hizo cargo de uno o de los gastos en lo que incurriera esta persona para ser sanado. Todo lo dejó ahí. Pagó para que lo cuidaran, para que lo sanaran. Y cabe resaltar que el samaritano no puso ningún tipo de condiciones para esos gastos. Aunque pudiera pensarse que estos debían ser específicamente invertidos en la recuperación de la persona, no hay ningún mandato específico para ello, sino solo que iba a cubrir lo que él gaste de más. En efecto, vemos en este hombre un desborde de amor, un desborde de amor inigualable, y ciertamente nos deja impresionado con el accionar de él hacia una persona que quizás se refería despectivamente hacia los samaritanos. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque aunque el relato no dice de dónde era este hombre, el que ayudó al samaritano, podemos especular que era judío, el que estaba tirado, porque podemos especular que era judío, porque iba de Jerusalén a Jericó. Sin embargo, lo cierto es que quizás el sentir de este hombre era contrario a la misericordia, y menos si ésta provenía de un samaritano. Vemos como este hombre, como este samaritano, olvidando los prejuicios y diferencias, fue movido a misericordia y ayudó a este hombre que encontró en el camino tirado. Obviamente, yo no pretendo traer un sermón nuevo sobre la misericordia, sino más bien voy a resaltar la misericordia de este relato. Porque el tema que hoy queremos compartir con ustedes es precisamente la misericordia, y lo queremos ver a través del espejo del Evangelio, ¿no? A través del verso que leímos al principio en Efesios, la misericordia de Dios. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con el objetivo único de efectuar el sacrificio más hermoso, el sacrificio más grande en todo el sentir de la palabra. En primer lugar, porque fue el sacrificio más grande, más perfecto que se pudiera haber hecho. El sacrificio de Cristo fue lo más grande. No había un sacrificio más grande que pudo haberse hecho. Fue el Hijo de Dios que murió. Los actores involucrados en este sacrificio era el Hijo de Dios y el mismo Dios. Y en segundo lugar, porque ya luego de este sacrificio no iba a ser necesario ningún otro sacrificio más adelante. Una vez que Cristo ejecutara el sacrificio, haría un nuevo pacto, dejando a sí mismo el viejo sin efecto. Dice en Hebreos 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto en el marco que nos compete a nosotros? O más bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón de nuestros pecados? Bueno, tiene que ver todo. Pues si no se hubiese hecho este nuevo pacto, nosotros como gentiles no podríamos alcanzar salvación, a menos que nos judaizáramos, obviamente, y nos sometiéramos a la ley judía, que en efecto no podía
hacer ninguna otra cosa, no podía hacernos perfectos delante de Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. No. Sin embargo, en el nuevo pacto trae consigo la solución perfecta para el problema que en el antiguo pacto no se preveía. En el antiguo pacto no se podía resolver ese problema. Sin embargo, el nuevo pacto lo soluciona. Hoy podemos estar ciertísimamente seguros de que todo cuanto el Señor Jesucristo hizo lleva consigo a aquellos que confían en Él hacia donde Él lo prometió. Los lleva al lugar que el Señor Jesucristo prometió llevarles. Y las cosas también le da, las cosas que Él les prometió dar. Y una vez que estamos allí, sin dudas, encontramos que una de esas cosas que Él nos prometió dar fue precisamente el perdón de nuestros pecados. En este punto me gustaría considerar primero algunas cosas que tienen implicaciones en la vida del creyente, para que así veamos de qué cosas en efecto estamos hablando y de su importancia fundamental. Antes de ver más allá el beneficio del perdón de los pecados, vemos lo que es en sí el pecado y las implicaciones que trae el pecado a nuestra vida. ¿Qué es el pecado? Según el Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster o la Confesión Bautista, dice que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. En el libro de Juan, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado nos transforma delante de los ojos de Dios, pues cuando Dios ve al hombre no ve otra cosa que un desobediente. Dios ve a un rebelde, Dios ve a un contumaz rebelándose contra un Dios perfecto. Y yo creo que en este punto, yo creo que este es sin ningún temor a decirlo, no, en este punto es en el que muchas veces el ser humano no entiende el problema fundamental del pecado. El problema fundamental de la iglesia moderna es que no tiene un conocimiento adecuado de Dios. El hombre tampoco no tiene un conocimiento adecuado de lo que Él es, pero tampoco tiene un conocimiento acerca del pecado y de lo que representa el pecado del hombre delante de Dios. Es como si un mendigo del país o de un país más pobre le diera una bofetada a un dignatario de la mayor categoría de un país mucho más alto. Esta comparación obviamente queda pobre, queda poca delante de lo que verdaderamente representa el pecado. Pero es precisamente esta falta de comprensión que la iglesia de Dios pasa por alto. Es precisamente esta falta de comprensión que deja a la iglesia mal parada. Queremos que Dios nos conduzca por sus caminos, pero queremos también tomar el timón de nuestra vida y llevar nosotros el barco por mares desconocidos. Y luego cuando estamos en problemas nos preguntamos, ¿y por qué? Cuando estamos en problemas le preguntamos al mismo Dios, Dios, ¿qué pasó? Pero nosotros teníamos el timón. Suena un poco contradictorio, pero es justamente lo que hacemos. La falta de comprensión de estas cosas nos lleva lamentablemente a actuar de manera indiferente e indolente delante de los hombres. El pecado no le duele a la mayoría de creyentes. ¿Y se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué hay pecados tan atroces dentro de las filas de los conversos? Y parece que no les causa ningún tipo de pena, no les causa ningún tipo de remordimiento. Y si bien es cierto que donde Dios sembró trigo, el enemigo sembró cizaña, no es menos cierto que el único momento en que no se conoce el trigo y la cizaña es mientras se están desarrollando. Pero una vez crecen, ya la diferencia es notable. Vemos en las iglesias que a pesar de saber con certeza quién es cizaña y quién es trigo, lo dejan desarrollarse funciones de trigo a la cizaña.
Y por esto, mis hermanos, Dios nos va a juzgar. Quizá pudiera pensarse, bueno, yo no puedo juzgar a nadie. La Biblia dice que no tengo que juzgar a nadie. Eso no es de mi responsabilidad. Pero una vez que sacamos los temas del contexto, nos gusta sacar esos temas del contexto. Si bien es cierto que no debemos hacer juicio, obviamente, lo que realmente se refiere es a un juicio personal. La Biblia lo que se refiere es precisamente a que no hagamos un juicio personal de las cosas, pero debemos de tener un juicio basado en lo que dicen las Escrituras. Una vez que nosotros tenemos un juicio basado en la Biblia, ya deja de ser un juicio personal. Dice el Señor en Mateo 15:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir que una persona que está dando frutos negativos, frutos malos, evidentemente el juicio no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo esa misma persona y lo está haciendo la Biblia. Esto lo dice el Señor, mis hermanos, después que le dice que se guarden a los hermanos, a los discípulos, que se guarden de los falsos maestros que van a venir disfrazados de oveja. O sea que el problema, mis hermanos, va más allá del juicio, está directamente relacionado con otra cosa. El desconocimiento o el conocimiento a medias de Dios. El conocimiento a medias o el desconocimiento de lo que representa el hombre. Y también el desconocimiento o el conocimiento a medias de lo que es el pecado. Nos lleva a un plano muy relativo en el que muchas veces vemos a Dios como un igual. Quizás aquí algunas personas dirían que eso no sucede dentro de los cristianos. Pero yo creo que esto sucede mucho más normal o pasa desapercibido muchas veces de lo que nosotros nos imaginamos. En muchas ocasiones el problema es mucho peor porque hay personas que no ven a Dios como igual, sino que lo ven como un siervo o como un mago, como un genio de la lámpara. Lo ven así, aunque ellos no lo digan. Una persona que use diferentes nombres o use nombres diferentes de los que Dios ha revelado en su palabra, es una persona que hasta cierto punto está mirando a Dios como igual. No le está dando importancia a la reverencia que le debemos tener. Recuerden que aquellos que ponían nombre normalmente lo hacían o el que ponía un nombre normalmente lo hace como un signo de superioridad. En la Biblia cuando eso se hacía era precisamente mostrando un signo de superioridad. Si una persona llama al presidente por un sobrenombre en la calle, diríamos que esa persona le faltó el respeto al presidente, y sé que muchos de los que están aquí estarían de acuerdo con eso. Dios, cuando ve al hombre, inclusive a nosotros que somos sus hijos, ve a un grupo de personas rebeldes y contumaces. Y usted dirá, pero yo le sirvo a Él. Y en efecto que sí, le servimos todos a Él. Pero nuestra relación con Dios no sería diferente si no estuviera Cristo de por medio. Si Cristo no estuviera en esta ecuación, nada de lo que hoy disfrutáramos o nada de lo que hoy disfrutamos tuviera sentido. Nada de estas cosas estuviera. Nada de lo que logró en la cruz para nuestro beneficio hoy nosotros lo tuviéramos. Porque era necesario que existiera una mediación entre Dios y los hombres para resolver el conflicto que había entre nosotros, que se había generado en el huerto del Edén con Adán. Era necesario que ese mediador tuviera una cercanía con ambas partes para poder mediar. De lo contrario, no iba a poder ejecutar ese trabajo. Era necesario que Cristo viniera al mundo y se hiciera hombre. Y es por eso que Cristo se hace hombre. Y en Él se conjugan dos naturalezas. En Él se conjuga la naturaleza humana y se conjuga la naturaleza divina, para así Él poder ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo único que nos hace diferente frente a Dios es Cristo. No hay otro. Por otro lado, es necesario que comprendamos con claridad lo que realmente nosotros somos. Y sé
que todos estaríamos de acuerdo en que todos los cristianos de Dios, todas las criaturas de Dios, todos somos hechos por Dios. Todo el mundo ha sido creado por Dios. Ningún creyente diría algo diferente. Hay suficiente evidencia en las Escrituras acerca de cómo Dios creó el mundo y todo eso. Ahora bien, cuando tratamos el punto de la perversidad en el corazón del hombre, aquí es donde muchos comienzan a dudar y dicen, bueno, el hombre no es del todo malo. Y comienzan a excusarse de mil maneras. Algunos culpan al diablo de todos los pecados en los que incurren, diciendo que el diablo me engañó, pero dejan de lado el hecho de que su corazón es tan perverso que para pecar nadie necesita ayuda. Más aún, no nos gusta escuchar aquellos versos que nos dicen que somos culpables de nuestro pecado. Y creo que bastante evidencia de esto hay en la Biblia. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Nosotros, mis hermanos, no necesitamos ningún tipo de ayuda para ser malvados. Ciertamente la gracia de Dios es la que la que no deja que seamos tan malos como pudiéramos ser. Más bien es su gracia, solamente es su gracia que a nosotros nos detiene para que no lleguemos a ese punto de maldad. El pecado es precisamente lo que nos aparta de Dios. Es ese hecho que mantiene al ser humano lejos de su Creador. En la medida en que se adentra en buscar el ser humano razones en su corazón para buscarle la quinta pata al gato, en esa misma medida se aleja del conocimiento de Dios. Y solo tenemos que mirar en la sociedad en que vivimos. ¿Cómo estamos viviendo? Una sociedad en la que cada día más se quiere alejar de Dios. Una sociedad en la que cada día más quiere sacar de todos los espacios las cosas que representan a Dios. Una sociedad en la que aun cuando nuestra bandera tiene en su escudo una Biblia abierta, también quiere sacarla de ahí. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La situación en la que el ser humano está delante de Dios es una situación muy preocupante, es una situación muy trágica. Y a su vez, esta misma situación lo mantiene distraído de las acciones en las que están. Aun cuando comete pecados tan atroces en su andar, el ser humano trata de culpar a otros por su accionar. ¿Recuerdan a Eva en el huerto del Edén? ¿O recuerdan a Adán también? Cómo ellos inculpaban a otros por las acciones que ellos mismos hacían. Nadie se ve como un malvado. Aún aquella persona que es malvada tampoco se ve como un malvado. Normalmente esas personas también se ven como engañados, se victimizan. Le echan la culpa a otro. Cuando el Señor le dice a Adán, Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Y cuando le preguntan a Eva, Eva dice, la serpiente. Todos queremos echarle la culpa a otro. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si otro es el culpable de lo que yo hice, entonces yo no tengo que confesar nada. Yo no sé si le ha pasado a ustedes que están predicando y se encuentran a una persona y comienzan a predicarle y esa persona dice, bueno, yo no he hecho nada, yo no tengo nada malo, yo no hago nada malo. Yo no mato, yo no robo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Es en pocas palabras como dicen estas personas. Dice Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El árbol malo da malos frutos. Nos encanta hablar a nosotros de las cosas buenas que hacemos. Y creo que no está mal en decir las cosas buenas que hacemos.
siempre y cuando sea para motivar a los otros a cambiar su comportamiento. Sin embargo, es necesario que sepamos que nuestro corazón está buscando cualquier excusa para hacernos pecar. Nuestro corazón está buscando cualquier excusa para apartarnos de Dios. Y es importante que estemos alerta en todo tiempo. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice también en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Esta exhortación del Señor no es para tenerle poca importancia o para darle poca importancia. Diría que es una de las verdades de las cuales deberíamos con más firmeza abrazar, porque de ella depende, mis hermanos, nuestra vida cristiana. Si no estamos alerta ante las posibles amenazas de nuestro alrededor, viviremos cayendo en el pecado una y otra vez. Y ciertamente en algún momento nuestro corazón se va a cauterizar. Se va a cauterizar también nuestra conciencia. Y más aún nuestro llamamiento quedaría en entredicho. Así es que hemos sido escogidos por Dios para vivir una vida santa. Un correcto conocimiento, mis hermanos, de estas verdades nos va a mostrar una vista correcta del panorama del ser humano frente a Dios. Y no nos mostrará, o más bien, y nos mostrará la importancia del perdón. Nos va a mostrar realmente lo que importa. Nos va a mostrar lo grande que es el perdón de nuestros pecados. Habiendo aclarado estas cosas, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en el texto que leímos. Dice, tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí hay dos cosas que resaltan a simple vista y vamos a tratarla por separado. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, tenemos perdón de pecados. Y esto es sumamente maravilloso. El pueblo de Israel recibió la ley como resultado del pacto que Dios hizo con ellos a través de Moisés. Pero la ley no podía salvarles de sus pecados, porque nada de eso estaba cerca de cumplir con los requerimientos reales de Dios. No estaba cerca de cumplir con la justicia de Dios. Eso era solamente sombra de lo que había de venir. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, pero la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sin embargo, todos aquellos que vivieron en este periodo y que esperaban en el Señor, se aferraron a la esperanza de la llegada de aquel que habría de cambiar todas esas cosas. Aquel que habría de venir para redimir a cada uno de los hijos de Dios de sus pecados. El Señor pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en propiciación por los pecados de aquellos que creyeran, aquellos que iban a creer, aquellos que creían y aquellos que creerán en el Señor Jesucristo. La obra de Cristo tuvo repercusión tanto en el pasado como en el presente, así también como en el futuro. El pago fue completo. No solo Él pagó por los pecados que habíamos cometido, sino que también Él pagó por todos los pecados que cometeríamos. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio completo. Es por esto que el pensar que podemos nosotros de alguna manera mantener una salvación o mantener la salvación
por nuestra propia cuenta una vez que Dios nos salvó, esto no concuerda realmente con la doctrina de la salvación. Si por un momento nos detenemos a pensar en qué es lo que Dios requiere para cumplir su justicia, nos daremos cuenta que nosotros no cumplimos en lo más mínimo de las cosas que vivimos cada día. Nosotros no cumplimos en lo más mínimo con los requerimientos de Dios. Es por esto que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. La salvación no depende de las cosas que nosotros dejamos de hacer. Siempre la salvación va a estar enlazada al sacrificio de Cristo. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando vemos la enseñanza bíblica al respecto, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente pensar en que de alguna manera nosotros podemos dejar de pecar para mantener nuestra salvación, es evidente que nosotros inmediatamente sacamos a Cristo de la ecuación, nos quedamos sin nada. En el verso que acabamos de leer dice que nada podemos hacer separados de Dios. Creo que una de las dificultades con las que muchos cristianos se encuentran es precisamente con esta. No entienden que la salvación es un hecho, no es una sucesión de hechos. La salvación ocurrió en un momento. La Biblia no dice nada acerca de que tenemos que guardarnos sin pecados para disfrutar de la salvación. Más bien la Biblia sí nos insta a que con temor y temblor nos ocupemos de ella. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pudiera verse en este punto que el apóstol está alentando a los creyentes a que hagan su mejor esfuerzo para mantener la salvación que ya le había sido dada. Sin embargo, cuando analizamos todo el contexto, nos damos cuenta que no es así. El apóstol está instando a que nos ocupemos en algo que ya tenemos y que bien no depende de nosotros en ninguna manera. El verso que precede, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, para concluir con esa parte ahí, por tanto, amados míos, como siempre obedeciendo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando leemos el contexto, entonces nos damos cuenta que sin lugar a dudas no nos está diciendo nada acerca de mantener nuestra salvación. Porque si fuera así, entonces de lo contrario Dios sería un Dios que produciría, o Dios no sería quien produciría el querer ni el hacer, sino que esto saldría de nuestra propia cuenta. Vamos a verlo de otra manera. Si yo no me ocupo, por ejemplo, del mantenimiento de mis vehículos, si yo no me ocupo, por ejemplo, del mantenimiento de mi casa, esto dejarían mis propiedades de ser mías solamente porque yo no me ocupé de mantenerlas. Si yo no lavo mi vehículo, si yo no le cambio el aceite, ¿dejará simple y sencillamente de ser mío? La realidad es que no dejará de ser mío, seguirá siendo mío. Y esto es lo mismo que sucede con la salvación. Dios me dio la salvación. El yo obrar para así glorificar a Dios es otra cosa. Es un producto de esa bendición que Dios me da.
es un producto de lo que ya Dios ha puesto en mí. Sin embargo, el tema de la salvación, para muchas personas, estas personas piensan totalmente diferente. Y es precisamente porque el hombre quiere tener un papel protagónico en el tema de la salvación. El hombre quiere ser alguien o un personaje activo, alguien que hace en la salvación. Cuando a alguien le dicen tú eres salvo por gracia, esa es la parte que no entienden, que es gratuita. Y siempre se le quiere añadir algo. Todas estas cosas nos muestran que el único protagonista de esta película es Cristo, no somos nosotros. No podemos ser nosotros más que simples espectadores. Y eso a mucha gente no les gusta. Todas estas cosas castigan nuestro ego y nos llevan a un estado de sumisión, a un estado total de dependencia de Dios. Cuando comprendemos esto es cuando entendemos que necesariamente necesitamos a Cristo con una desesperación y con una urgencia inigualable. En ese momento entendemos que no queremos pasar un segundo más sin Él. También este conocimiento a nosotros nos humilla, pues nos deja ver a nuestro pecado frente a nuestros ojos y nos deja mostrar o nos muestra la majestuosidad de la persona contra quien nosotros estamos pecando. Es por esto que lo grandioso que es el perdón, es por esto que el perdón es sumamente grande. Este es el perdón al que nos trae el Señor Jesucristo y podemos disfrutar la paz que Él nos da a través de su perdón. Y estamos convencidos, como diría el apóstol Pablo en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. En Él nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y no importa lo que suceda, en Él tenemos la certeza de nuestra salvación. En segundo lugar, todo esto lo tenemos según las riquezas de su gracia. Y esto nos lleva más, nos llena más de seguridad y de consuelo. Porque en Cristo tenemos nosotros abundante gracia. Y conociendo quién es Dios, podemos estar seguros que es mucha la gracia que Dios ha derramado. Dios dice en la Biblia que no es hombre para mentir. O sea que podemos estar confiados en las promesas de Dios. Y es en esta base, es en base a esta gracia que Él nos perdona. Es que la garantía del perdón descansa en su gracia y nada más. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Y no es por mi gracia, sino es por la gracia de Dios. Su gracia es lo que nos garantiza que somos y que permaneceremos en su salvación. Él
nos salvó porque Él lo quiso hacer. Dice en Romanos que éramos pecadores y aún siendo nosotros pecadores, Dios nos salvó. El conocimiento de haber sido perdonados en Cristo y conocer verdaderamente los actores de este perdón nos debería a nosotros de mover, a honrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro caminar. Nos debería a nosotros de motivar a glorificar a Dios en la manera como nos comportamos. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El saber que disfrutamos de un perdón inmerecido nos debe mover a vivir una vida que en todo momento refleje la luz de aquel que se entregó por nosotros. No deberíamos ver las cosas de la misma manera como la veíamos antes, sino que nos deberíamos de esforzar para dar gloria en nuestro andar a aquel que nos libró del castigo eterno. El saber que disponemos de un tesoro inagotable de gracia en Jesús nos debe mover a la gratitud, sabiendo que no hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la condición en que nosotros estemos en Cristo, no importa, vamos a tener la gracia suficiente para ser perdonados. No importa lo grave que pueda ser el pecado, tenemos la garantía del perdón en Cristo. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor muestra de gracia es esta? Nosotros no merecíamos el perdón, sin embargo, en Cristo Dios pagó. En Cristo Dios nos justificó. En Cristo Dios nos salvó. Y no hay un perdón tan grande, no hay un perdón, no hay un pecado, tan grande, no hay un pecado que nos pueda separar realmente de Cristo. En Él podemos acceder a través de Cristo, podemos acceder al perdón. Así que acerquémonos con gozo, acerquémonos día con día con gozo y alegría a Dios. Acerquémonos sin temor a ese Dios que nos perdona. Su juicio para con nosotros será conforme a las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. En Él tenemos descanso. En Él vamos a tener paz. En Él tendremos sobre todas las cosas perdón. Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial y Dios bueno, gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que bendigas a tus hijos, que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, que nos ayudes, Padre, a poder honrarte en nuestro caminar, que apliques tu palabra a nuestro corazón y que sobre todas las cosas, Señor, tú seas glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.